Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Vamos a presentar a este paciente de sexo masculino, 60 años, procedente del interior de nuestro país, que como antecedentes cardiovasculares, factores de riesgo cardiovascular, era portador de hipertensión arterial y el antecedente de tabaquismo que había abandonado hace 15 años. Tiene el antecedente de haber sido realizada una cineangiocroniografía en el año 2007, en el cual en ese entonces no mostraba lesiones angiográficamente significativas. La historia funcional de este paciente está marcada por una historia de un año aproximadamente, dada por disnea, una disnea de esfuerzo, clase funcional 2, sin una historia anginosa, que había presentado un episodio de pérdida de conocimiento, que fue interpretado como síncope en el momento actual, pero que el paciente en ese momento no había consultado. Tuvo un ingreso previo en ese año por insuficiencia cardíaca aguda descompensada, constatándose un edema agudo pulmón, la cual evoluciona favorablemente con tratamiento médico y posteriormente queda medicado, según indicación médica, con aspirina, beta bloqueantes, IECA, aldactona y digoxina. El cumplimiento del tratamiento era algo irregular. Al momento actual, el paciente ingresa a su centro asistencial por un cuadro de edema agudo pulmón. En ese momento era normotensivo, sin dolor torácico, y que el cuadro clínico mejora con tratamiento médico deplectivo, básicamente. Cuando tomamos contacto con él en nuestro centro, el paciente se encontraba compensado ya en normotensión, normocoloreado, y del examen cardiovascular se destacaba la presencia de un ritmo regular de 70 ciclos por minuto, presentaba ruidos hipofonéticos y se destacaba la presencia de un soplo sistólico en punta, con algo de irradiación axila, con la característica de ser isodinámico y algo prolongado. No presentaba en ese momento incurvitación yugular ni reflujo patoyugular. Del examen periférico se destaca la presencia de edemas perimalulares. El electrocardiograma del ingreso a nuestro centro muestra un ritmo sinusal con elementos de sobrecarga auricular izquierda, un bloqueo de rama izquierda típico y alteraciones secundarias de la repolarización secundarias del bloqueo de rama izquierda. Se le realiza un ecocardiograma que en ese momento muestra un ventrículo izquierdo severamente dilatado, un segundito. Les pido disculpas porque las imágenes que tengo para mostrarles son básicamente el apical de 4 cámaras con y sin color, y no tengo otras imágenes. El ventrículo izquierdo se encontraba severamente dilatado, con un ventrículo izquierdo de 92 milímetros de diámetro diastólico y un diámetro sistólico de 79 milímetros, un septum de 8 milímetros y una pared posterior que estaba adelgazada de 4 milímetros. Presentaba severa hipertrofia excéntrica. Como otros elementos importantes en la evaluación de esto, sacamos que tenía la presencia de una insuficiencia mitral que era funcional, con una apicalización del cierre mitral y un área de tentin aumentada, y que generaba una insuficiencia de grado moderado a severo, que cuando se cuantificó mostraba un orificio regurgitante efectivo de 0,2 centímetros cuadrados y un volumen regurgitante de 34 mililitros. Presentaba insuficiencia tricuspidia con una hipertensión pulmonar moderada. La aurícula izquierda se encontraba severamente dilatada. Las cavidades derechas eran de dimensiones normales, con un TAPSE con una función del ventrículo derecho evaluada por TAPSE conservada. A este paciente previamente se le había realizado un centellograma de perfusión miocárdica que evidencia la presencia de una secuela de tipo no transmural, anteroseptal y apical, pero sin isquemia residual. Y en el informe se nos menciona que este hallazgo es inespecífico por la presencia de un bloqueo de rama izquierda. Ingresa para cateterismo, en el cual se muestran estas dos proyecciones que son intentando cateterizar la arteria coronaria izquierda. Y posteriormente se canaliza la arteria coronaria derecha y nos mostró que se encontraba el tronco ocluido en el origen. La arteria coronaria izquierda se especificaba en su totalidad por el desarrollo de intensa circulación colateral heterocoronaria, observándose la arteria descendente anterior, los ramos diagonales, la circunfleja y los ramos marginales con buen calibre y sin lesiones obstructivas. La coronaria derecha se informó como dominante de grueso calibre y sin lesiones obstructivas significativas en la derecha, en el ramo posterolateral y en el ascendente posterior.
y mostraba la circulación colateral hacia la coronaria izquierda. Hasta ahora tenemos entonces que es un paciente de 60 años, de sexo masculino, que es portador de una cardiopatía isquémica crónica, que presenta oclusión crónica del tronco de la coronaria izquierda, que presenta severa disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección que se calculó por ecocardiograma en 18% y que tiene una insuficiencia mitral moderada a severa de mecanismo funcional. Primera pregunta: ¿cuál sería la conducta con este paciente si realizamos un tratamiento médico óptimo, completo, más eventualmente un desfibrilador automático implantable, o si nos planteamos la posibilidad de revascularización miocárdica? ¿Y por qué método? Se abre la discusión del caso y bueno, la pregunta que hizo Fabián está bien clarita en el diapositivo. Por supuesto que le agregaría si los panelistas consideran a plantear algún otro tipo de tratamiento eventual, es obvio que es recibido como insumo para la discusión. Simón, ¿qué opinarías de este paciente? Paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda con un QRS ancho, con una insuficiencia mitral funcional, y que puede mejorar mucho con resincronización cardíaca. O sea que un paciente con una cardiopatía de las características de tu paciente, con además un episodio de síncope en el pasado y con bloqueo de rama izquierda, se tendría que plantear la resincronización cardíaca conjuntamente con el desfibrilador una vez que haya sido tratado adecuadamente desde el punto de vista médico. En cuanto a la revascularización, sí, hay mejores personas para hablar de ello en esta sala, y seguramente le preguntaría al doctor Lluiguiras y compañía qué querían ellos. Bueno, muy bien. Yo me guardo para la opinión para más tarde, Simón, con respecto a este tema. Yo le pediría a alguno de los colegas que están trabajando en imagen qué opinan sobre el manejo de este paciente en cuanto a los métodos diagnósticos a utilizar y si considerarían utilizar algún otro tipo de estudio para evaluar al paciente. A mí me parece, digamos, yo estoy de acuerdo en un estudio de viabilidad. Ahora, si uno es estricto, por ejemplo, ahora se publicó un análisis del Stitch, no hay beneficio con los estudios de viabilidad, no hay que hacerle nada de viabilidad porque eso no mostró en este análisis del Stitch ningún tipo de beneficio. Los pacientes con o sin viabilidad, los pacientes sin viabilidad tienen más riesgo, pero la revascularización no interacciona con la presencia de viabilidad. Así que no habría que hacerlo, según el Stitch. Lo que pasa es que sabemos que el Stitch es un estudio observacional metido en un estudio randomizado y que hay un montón de limitaciones. Y que a mí me gustaría tener un estudio de viabilidad para ver digamos, el grado de escara que tiene ese ventrículo y plantear una estrategia de revascularización. Pero me parece a mí fundamental tener un estudio de viabilidad. Y después, bueno, obviamente la resincronización va a depender de la ubicación de la escara, ¿no? La escara está en la zona del catéter, vamos a tener menos chances de error. Doctor Falcone. Totalmente de acuerdo contigo. Una cosita para agregar. Totalmente de acuerdo. Le haría una resonancia con gadolinio. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque quisiera ver cuánto infarto tiene, quisiera ver si realmente los volúmenes son lo que parece por los diámetros que midieron ustedes. Es decir, pero además se lo haría porque quisiera tener un basal para cualquier cosa que haga después, saber para dónde va a ir. Pero de antemano yo pienso dos cosas. La chance de viabilidad de cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Porque yo después puedo tener poco gadolinio, pero tengo 9.2 de fin de diástole. Eso me habla muy en contra de una posibilidad de recuperación significativa. Y tengo insuficiencia mitral moderada severa, que también va en contra de viabilidad. Y tengo ausencia de angina. Y tengo muchos parámetros preclínicos que me están avisando que es poco probable que haya viabilidad. De todas maneras la haría. La haría porque necesito saber qué pasa. Pero más allá del resultado, y con esto cierro, que me diga la resonancia, que me va a decir a lo mejor que tiene 15 fracción de eyección, que me va a decir que tiene poco gadolinio, me pondría muy nervioso dejar a un paciente con una derecha abasteciendo todo. Entonces
Entonces hablaría con Vadim y le diría, si se anima, y yo sé que él se va a animar, a poner unos puentes y revascularizar ese territorio, que me parece que más allá de la viabilidad, como dijo Diego, es muy peligroso dejar a una persona con una derecha abasteciendo todo un miocardio, esté como esté, con esa calidad. Así que yo le pondría un resíncro, le haría una resonancia, lo revascularizaría y seguramente después va a terminar en un trasplante, porque yo creo que este paciente no va a terminar con una gran mejoría, pero por ahí le podemos ganar tiempo y estabilidad eléctrica y estabilidad de la clínica de la insuficiencia cardíaca para después seguramente avanzar en alguna terapia más avanzada todavía. Sí, Vadim. Que el Stitches, refiriendo a lo que dijo acá Diego, el Stitches, el grupo que tenía viabilidad en esta clase de pacientes mejoró y tuvo mejor sobrevida a los 5 y a los 10 años. O sea, ese es su grupo. Si bien, digamos, es un grupo etario que no se estudió para eso, pero se vio que en ese grupo. Por lo tanto, yo coincido con ellos. Hay que hacer un estudio, ya sea la rezo, porque aparte, ¿qué segmentos tenemos adelgazado? Uno dijiste, y los otros segmentos no están adelgazados. De hecho, dijiste hipertrofia concéntrica. ¿Es así? No, es hipertrofia excéntrica, error de... Excéntrica, bueno. De todos modos, me gustaría ver cuántos segmentos afectados tiene, de ahí nos podríamos discutir. La vida del paciente depende de una derecha que se puede tapar mañana. Así que este paciente, para mí es claro, hay que revascularizarlo. El mejor beneficio en estos pacientes se ha visto que si podríamos hacer la revascularización sin circulación extracorpórea, se beneficiarían más todavía. No sé qué creatinina tiene, pero si tiene creatinina aumentada, todavía le da un plus más para hacerlo sin circulación extracorpórea. Y la otra cosa que sí nos podríamos agarrar los pelos es si a la mitral le vamos a hacer algo o no. En principio uno tiende a decir no le haría nada a la mitral porque no ha demostrado beneficio que entre a la mitral. Ahora, si vos en la resonancia, en el eco transesofágico, en el eco 3D, me decís que no hay tenting de la cara lateral, yo por ahí le hago un anillo a la mitral si es un paciente joven, sacando, nos pasemos a un paciente de 50 años, sí le haría una mitral con una moderada severa, ¿no? Sin tenting, solo con dilatación anular. Si tiene tenting, ahí no le haría nada porque ya sabemos que la mitral no mejora y no le mejora la sobrevida, entonces la dejaría con la resincronización. Pero si esto es central, como se vio ahí, pero tenemos una sola vista, habría que ver el 3D que te dice, cómo está el tenting de la mitral, y ahí sería la discusión, no en la revascularización, sino qué haríamos con la mitral. Yo creo que este paciente se beneficia con una revascularización sin circulación extracorpórea. Sí. Digamos, el Stitches demostró que disminuye la mortalidad de la revascularización en este tipo de pacientes. El tema es a qué costo, ¿no? Porque la mortalidad a 10 años es 62-64% según el Stitches a 10 años, muy alta. Entonces, pero claramente va a haber un beneficio con tratamiento médico. Tratamiento médico no es una opción, hay que revascularizarlo o plantearse el trasplante. ¿Y eso de qué va a depender? Yo creo que mucho del estudio de viabilidad. Porque si encontramos una gran escara, Vadim no va a estar conforme o contento de ir a la cirugía si ve que va a revascularizar escara. Y entonces ahí nos vamos a replantear la trasplante. Yo creo que estamos más o menos todos orientados, pero yo quisiera, antes de ver la intervención que podamos hacer, preguntarle a los clínicos, a la doctora Renedo y a Florencia y a Gabriel, desde el punto de vista médico, cómo manejan estos pacientes, cómo les parece manejarlo, y obviamente tu presentación se refirió seguramente a este tipo de pacientes que ustedes los ingresan a su programa de insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? O sea que me gustaría ver la opinión de cómo manejan estos pacientes desde el punto de vista médico, especialmente farmacológico, ¿no es así? Bueno, sí, en estos pacientes creo que, como bien dijo recién el doctor, el tratamiento médico no es una opción, sino que lo tiene que tener y lo más optimizado posible. Independientemente de eso, va a requerir algún tipo de intervención. Como se mencionó, estoy de acuerdo con la viabilidad, justamente es lo que recién estábamos comentando, que es muy importante tenerlo porque nos va a definir un poco también si tenemos la posibilidad de hacer algo desde el punto de vista quirúrgico. Tener una coronilla derecha aislada, revascularizando, digamos, irrigando un poco todo el miocardio es riesgoso, y si vemos que tenemos posibilidad y tenemos viabilidad,
la opción sería, estoy de acuerdo en avanzar a una cirugía de revascularización miocárdica, justamente porque es la derecha aislada lo que está irrigando digamos, todo el territorio miocárdico. También creo que en ese caso, como recién comentaba el doctor, es una insuficiencia mitral secundaria funcional, pero quizás una plástica, si fuera moderada severa, y como comentaba recién el doctor, sería quizás una posibilidad de hacer un anillo mitral, una plástica mitral asociada. Y también creo que es un paciente que a mediano o corto plazo, independientemente de esto, ya por su fracción de eyección, habría que ver cómo responde con la revascularización y cómo responde también con una terapia de resincronización, pero quizás a mediano o largo plazo sea un paciente quizás candidato a trasplante cardíaco. En el manejo del día a día creo que es intentar optimizar la medicación lo mejor posible. No recuerdo exactamente cómo venía medicado. Estaba con beta bloqueantes, estaba con carvedilol a una dosis de 2,5 cada 12 horas, estaba con IECA, enalapril, estaba con dioxina y aldactone. Bien, estaba bueno. Se mide también con diuréticos. Bien, con medicación completa, y también habría que ver la clase funcional y si estaba requiriendo no internaciones digamos, frecuentes por insuficiencia cardíaca descompensada, pero la medicación estaba, digamos, optimizada. Había tenido una internación en el año previo también por insuficiencia cardíaca a forma de edema pulmón. Bien. Pensando en las nuevas terapéuticas, también habría que ver si sería un paciente candidato no a agregar o asociar, rotar enalapril, ¿no? y IECA por sacubitril valsartán, que sería quizás una opción más en este paciente. Tampoco creo que sea lo que le vaya a cambiar el pronóstico, creo que hay otras cosas de por medio para intentar mejorar. Supongamos que se revasculariza el paciente, que se revasculariza con ese criterio que dice el doctor Falcón, que da miedo dejarlo dependiente de la coronaria derecha. No hay una recuperación de la función ventricular, es cosa muy probable que pueda llegar a pasar en este paciente, y como dijo Simón en su presentación, es un buen candidato a resincronización porque insuficiencia cardíaca, remodelación, insuficiencia mitral, bloqueo de rama izquierda en ritmo sinusal. El doctor Pérez de Arenaza al pasar dijo que la resonancia le podría dar alguna pista si este paciente podía ser respondedor o no, de acuerdo a donde tenga la éscara para colocar el cable de resincronizador en el ventrículo izquierdo. Simón, para ustedes, ¿eso es categórico? Si la resonancia muestra que hay una éscara en la cara lateral donde ustedes van a poner el cable, ¿puede llegar a decir esto no lo voy a resincronizar? ¿Tienen alguna alternativa para colocar el catéter en otro lado? No necesariamente. La contracción ventricular izquierda es mágica. No es tan clara como decir esta zona tiene gadolinio positivo, no va a funcionar. Muchas veces ponemos un cable en una zona que el paciente ha tenido un infarto previo y que parece que no va de ninguna manera a resultar. Pero el hecho de que el septum no se preexcite y active previamente, aunque la pared libre del ventrículo izquierdo o la cara inferior o que haya infartado previamente quede fijo, el hecho de que el septum se contraiga simultáneamente hace que el gasto cardíaco sea mejor. O sea que eliminar la posibilidad de resincronización porque el estudio de viabilidad o el estudio del porcentaje de fibrosis, que esa área no debe ser estimulada, no me parece que sea apropiado. Además, cuando se pone un cable en la cara posterolateral del ventrículo izquierdo, no necesariamente implica que queramos activar esa parte específicamente. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, hace que la contracción sea global. El hecho de que una parte sea aquinética o hipoquinética no se correlaciona directamente con la fracción de eyección ventricular izquierda. O sea que yo creo que frente a la posibilidad de revascularización en un paciente de esto, que no es fácil, un resincronizador es muy sencillo y nos da la posibilidad en 3-4 semanas
de evaluar la funcionalidad. Y sin duda, para los que plantean una cirugía a nivel mitral, va a tener un efecto muy significativo es decir, la cara inferior se contrae, el músculo papilar se va a contraer de manera diferente y el paciente no va a tener menos insuficiencia mitral, de eso no hay duda. Ahora, ¿cuánto menos? Hay que tener una bola de cristal para... Un comentario de ese tema. Por ahí no estamos diciendo que si tienes cara no lo vamos a resincronizar. Hay trabajos que muestran que cuando el catéter cae en una zona de escara el paciente es no respondedor. Entonces a lo mejor lo que queremos decir, para que no quede un mensaje, no es que si tienes cara lo sacamos de resincronización, sino que a lo mejor tratamos de elegir otro lugar. Y entonces, si este paciente va a ir a una toracotomía, porque va a ir a una revascularización, entonces si uno conoce dónde está la escara, podría decirle al cirujano que en vez de hacer una vía transvenosa por seno coronario, ponga un catéter epicárdico en una zona que sabemos que va a tener músculo viable y mejor chance de estimulación eléctrica. O sea, no es que nosotros decimos, le hacemos la resonancia, pues si tienes cara no le vamos a poner un resincronizador, porque no es tan así. Pero si podemos, cuando vamos por vía transvenosa se pone donde se puede, y eso los que estamos ahí sabemos que es así, pero cuando vamos por vía epicárdica, que en este caso podría ser una opción, bueno, esta información también podría ser útil y elegir una zona de viabilidad epicárdica para tener mejor estímulo, mejores umbrales y que no caiga en una zona necrótica. Sí, obviamente no vamos a discutir de la utilidad de los estudios de imagenología para delimitar dónde poner, pero si yo tuviera que elegir entre poner un cable en una zona que no es muy funcional, una posición distal o una posición septal, yo elijo la posición lateral. Aunque la posición lateral no sea funcional, del punto de vista funcional excelente, si el cable en una oblicua anterior izquierda yo la puedo poner entre las 2 y las 4 de la tarde, lo voy a preferir a tenerlo a la hora 12 o a tenerlo a la hora 6, sin ninguna duda, porque la respuesta va a ser mucho mejor que si el paciente tiene una activación septal, porque es decir, desde el punto de vista de la preexcitación ventricular izquierda y la eliminación de bloqueo rama izquierda va a ser nulo. O sea que sí sirve, ayuda muchísimo, siempre y cuando se correlacione con un campo anatómico que responde bien a la resincronización ventricular. Vamos a avanzar con el caso, Fabián, así vemos bien. Cómo... la verdad que muy rica la discusión y en parte se fueron respondiendo las siguientes dos preguntas que teníamos, que era si íbamos a evaluar viabilidad y cuál les parecía que sería el mejor método, que en parte se respondió. No sé si quieren hacer alguna apreciación con respecto a cuál les parecería que sería el mejor método en este caso. Y con respecto al tratamiento quirúrgico propuesto, también se discutió algo. Si seguimos o quieren aportar algo más. Yo propongo, Fabián, que expongas lo que hicimos y después bien, que sea discutido. Perfecto. Se avanzó con una cardioresonancia, la cual mostró que presentaba un ventrículo izquierdo definitivamente severamente dilatado, con unos volúmenes severamente aumentados, un volumen de fin de diástole de 331 mililitros por metro cuadrado para el paciente, con un volumen de fin de sístole también muy aumentado, con una masa severamente aumentada también y con una fracción de eyección estimada en 14%, calculada en 14% por este método. El diámetro diastólico estaba severamente dilatado también en 89 milímetros. La función del BD estaba deprimida con una fracción de eyección del ventrículo derecho de 43%. Lo sectorial mostraba una quinesia del ápex, de todo el ápex, una quinesia inferolateral y anteroseptal en todos los segmentos, con una severa hipoquinesia del resto de los segmentos. La válvula mitral se encontraba con un desplazamiento apical, con un área de tenting de 4,5 centímetros cuadrados. La insuficiencia mitral se estimó un volumen recurritante de 30 mililitros con una fracción recurritante de 40%. La secuencia de perfusión no mostraron alteraciones y las frecuencias de realce tardío mostraron un realce de tipo subendocárdico que comprometía el 50% o más a nivel de todo el ápex, pero que en los segmentos anteroseptal e inferolateral comprometían menos del 25%.
También se encontró como un hallazgo la presencia de un defecto del septum intraauricular de tipo foramen oval con un QPQS calculado en 1,8. El informe. Se procedió a la cirugía de revascularización con la confección de un puente mamario de A y un puente venoso aislado al marginal. Se decidió realizar una sustitución valvular mitral y inoplastia con conservación del aparato subvalvular, un poco por las características anatómicas a las cuales se enfrentaban, un anillo severamente dilatado, con mucho tironeamiento, con un diámetro del ventrículo izquierdo muy aumentado. Se procedió al cierre de la orejuela, de la ligadura de la orejuela, y también se realizó un procedimiento de plastia del ventrículo izquierdo con exclusión del infarto anterolateral. El paciente tuvo una evolución favorable inicial, con una mejoría sintomática, y previo al alta se le realizó un ecocardiograma de control en la cual mostraba disminución de los volúmenes, un volumen de fin de diástole de 73 milímetros, con un aumento de la FEBI, que podemos decir, bueno, significativa o no significativa, pero que previo al alta era de 22%, sabiendo que la misma está evaluada muy cercano al acto quirúrgico, que de repente para tener un control más real de en qué punto estaríamos de FEBI, tendríamos que haberlo evaluado un poco más tarde, pero no contamos con ese dato. Tenemos un seguimiento máximo de este paciente de 9 meses y posteriormente perdimos contacto con él. Sabemos que falleció y no sabemos cuál es la causa de fallecimiento. Pensamos que puede haber sido una muerte súbita. Esa es la evolución del paciente. ¿Alguna consideración con el manejo y alguna apreciación que hagan los panelistas? Vadim, ¿qué te parece la conducta quirúrgica que tomamos? Talla, Sí. Ricardo. Yo entiendo por qué no le pusieron un desfibrilador. Y yo creo que no se lo pusieron porque el fondo no lo da por prevención primaria, muerte súbita. Pero el detalle es que este paciente tuvo síncope. Entonces, paciente con mala función ventricular y síncope tiene un pronóstico espantoso. Con esos dos elementos ustedes van al Fondo Nacional de Recursos y el fondo lo que le va a decir es: háganle un estudio electrofisiológico. Si es inducible, tiene indicación de desfibrilador. Entonces, lo llevan a la sala de electrofisiología y a este paciente le ponen una extrasístole y fibrila. O sea que la posibilidad, aún el fondo diga que no, está ahí. Hay que pelearla un poquito, pero este paciente se debería haber ido del hospital con un desfibrilador. Lo trajimos, Simón, entre otras cosas, por ese motivo, justamente para mostrar también las dificultades que tenemos en resolver los pacientes de una manera global en nuestro país, ¿no? Porque este paciente se lo operó y se le hizo una cirugía que fue obviamente correctamente planteada, pero no se le completó el tratamiento. Y sabemos que el paciente falleció, no sabemos cómo, pero es pensable que falleció de una muerte súbita, ¿no? Vadim, ¿qué opinás desde el punto de vista de la terapéutica? El cirujano, por la anatomía que presenta, se va al reemplazo valvular, lo cual un poco le marca la evolución al paciente. Cuando uno le reemplaza la válvula, estos pacientes van mal, todos van mal. O sea que después de esta cirugía y viendo el territorio que tiene el paciente, parece que está bien. Yo le hubiese puesto el CDI, como dice el doctor, hay que hacer prevención acá, y lo hubiese dejado en lista de trasplante, o por lo menos cerca de una lista de trasplante. En la Argentina hay que hacer tiempo para estar en la lista e ir subiendo en la lista, así que este paciente iba a trasplante seguro iba a trasplante, no iba a recuperar. Tenía parte viable, pero tenían varios factores predictivos que iba a andar mal. Uno de ellos es que hubo que reemplazarle la mitral, con eso cae la performance ventricular. Nosotros sabemos que a estos pacientes les va mal. Entonces, como ustedes dijeron, le faltó completar el tratamiento desde el punto de vista quirúrgico, que es la colocación de un CDI como prevención, y segundo, dejarlo en una lista de insuficiencia cardíaca y trasplante para, en la medida de lo posible que no mejore. Si esta fue la última medición, el paciente debería haber estado en lista de trasplante, ¿no? No sé qué opina la doctora. En un principio, si hubiera implantado un desfibrilador, un TRCD, ¿no? Teníamos obviamente la resonancia de por medio y la posibilidad quizás de resincronización. La verdad, sinceramente, viendo la resonancia, los diámetros del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección también ya por resonancia, no sé exactamente, digamos, los scores, cuánto le darían el Euroscore logístico o el STS,
pero creo que era un paciente ya, si bien no tuvo ninguna complicación en el perioperatorio, el paciente se externó y tuvo más de 6 meses de sobrevida, no tuvo ninguna mortalidad social la cirugía en sí, era una cirugía combinada y de alto riesgo. Tampoco hubiera estado mal plantear quizás tratamiento médico, TRCD, y evaluarlo para trasplante cardíaco, al menos enlistarlo. Un tema para todos, pero para los imagenólogos, uno ve estas cirugías enormes que incluyen una plastia del ventrículo izquierdo, como decía, el enfoque del tratamiento de la mitral, ve el resultado en la evolución del ecocardiograma que muestra que los volúmenes se disminuyeron, que la FEBI mejoró, pero que es una situación falsa, es decir, porque en realidad la masa del ventrículo izquierdo funcionante seguramente es la misma, y esta remodelación reversa ficticia no tiene efectos beneficiosos en el pronóstico. De hecho, eso ocurrió después con el paciente. ¿Piensan eso? Y hay veces que uno ve que estos pacientes transitoriamente, al año, a los 2 años, mejoran la función ventricular y después la vuelven a deprimir. Porque la miocardiopatía sigue estando presente y estos pacientes tienen una mejoría por la revascularización, pero el curso de la miocardiopatía sigue. Y estos pacientes este paciente tiene una gran escara, o sea que, digamos, no iba a salir de la insuficiencia cardíaca, la podíamos mejorar, pero siempre iba a quedar en el terreno severo de función ventricular. Resincronizador, CDI, fundamental. Nosotros hemos tenido estos pacientes esperando la mejoría de la función ventricular, el CABG-PAT, viejo de desfibriladores en CRM, yo creo que nos empastó un poco el pensamiento a los médicos. Cuando revascularizamos no pensamos en CDI, es un estudio viejo. A estos pacientes hay que ponerles un CDI y bueno, siempre, como siguen siendo miocardiopáticos, evaluar la necesidad de un trasplante. Pero nosotros esta respuesta bifásica mejora y después empeora y nunca salen de los severos, lo hemos visto muchas veces. Por ahí con la doctora, no es para meterme en el detalle clínico, pero lo único que tenemos es el eco y la fracción de eyección acá, que uno diría, bueno, mejoró un poco, pero no sé qué saturación mixta estaba manejando el paciente, no sé cómo se le fue la creatinina, si tenía proteinuria, no tenía proteinuria. Son todos malos pronósticos para esta clase de pacientes. Entonces, supongamos que tenemos un programa activo de trasplante de asistencia ventricular y estamos hablando de un paciente de 50 años. Bueno, este paciente después de esta cirugía, más que haberle hecho una plástica del ventrículo, con la plástica del ventrículo hubiese puesto una asistencia izquierda de larga data y hubiese salido del quirófano con eso en otra parte del mundo en donde tenemos acceso a eso. Nosotros en la Argentina no tenemos acceso por los costos, pero si recién hablamos del hardware o el HeartMate 3, quizás era un candidato a colocar en esa punta necrosada total. Y sí hemos visto remodelación reversa en este tipo de pacientes y le alcanzó para soportar y tener una sobrevida 5 años mejor. Eso está descrito. Así que quizás en el futuro habría que hacer experiencia en este tipo de device. No es la panacea, no es que estamos comprando tiempo para poder trasplantar el paciente, no es que le estamos solucionando la vida al paciente. Le estamos implantando otra enfermedad, que es la enfermedad de la asistencia. Es una verdad. Pero bueno, por lo menos le damos lugar a la sobrevida en los lugares donde no tenemos tanta donación. Muchas gracias. Yo diría, tenemos 5 minutos y tenemos que terminar. Tenés unos diapositivos más, ¿no es así? Sí, exacto. Bien. Bueno, bien. Gracias. Una de las preguntas era ¿por qué método evaluamos viabilidad en este paciente? Se eligió la resonancia. Ahora la pregunta es cómo se evalúa la viabilidad por cardioresonancia. Y las herramientas que tenemos son evaluar el espesor de la pared en fin de diástole, del segmento disquinético, aquinético o disinérgico, mejor dicho, evaluar la extensión transmural de realce tardío y evaluar cuál es la respuesta contráctil, la reserva contráctil de ese segmento disinérgico ante un protocolo de infusión de dobutamina. En cuanto al espesor parietal,
Si tenemos un espesor de menos de 5,5 milímetros, es un elemento sugestivo de no viabilidad con una alta sensibilidad, pero con una especificidad que no es tan buena. A diferencia del realce tardío, que la presencia de la misma y la transmuralidad de la misma permiten, según como demostró este trabajo, estimar con un buen rendimiento diagnóstico si el segmento puede ser viable y puede recuperar función contráctil, no solo sectorial sino global. Y es así que los pacientes que tienen, los segmentos que tienen un realce que ocupa menos del 25%, que no tienen nada, van a tener una alta tasa de recuperabilidad, a diferencia de los que tienen mucho realce, más del 75%, que no van a recuperar. Queda una zona gris en el medio, cercana al 50-75%, en la cual la presencia del realce no predice de una buena manera si van a recuperar o no la función. Entonces, la presencia de realce en esos segmentos predice, nos ayuda a definir de cierta manera la recuperabilidad de la función sectorial. El tercer elemento con el que se cuenta es con aplicar un protocolo de dobutamina a dosis bajas con el fin de evaluar si existe reserva coronaria, y se evalúa en todas las vistas que podemos, en los eje corto, basal, medio y apical, en las vistas de 2, 3 y 4 cámaras, y la presencia de un aumento de la contractilidad en ese segmento que estaba disinérgico, predice, sobre todo en el grupo que era más difícil de evaluar con realce tardío, si van a tener una buena respuesta, con una alta especificidad y con un valor predictivo positivo bastante bueno. Se evaluaron en este metaanálisis, que ya tiene unos cuantos años, desde 2012, pero es un estudio importante en cuanto al impacto que muestra. El mismo trató de evaluar estas tres técnicas, estos tres métodos, mediante cardiorresonancia, si predecían o no predecían respuesta al procedimiento de revascularización. Y como evaluaron entonces si a estudios que demostraban de forma prospectiva si el realce tardío mejoraba, si la respuesta a la dobutamina a baja dosis mejoraba, y también el espesor de la pared parietal, y encontraron algunas cosas importantes. Primero que nada, que el realce tardío mostró ser un buen predictor con alto valor, con una buena sensibilidad primero que nada, porque si no tiene realce o tiene un realce de menos del 25%, tiene alta sensibilidad para decir que esa zona es recuperable, pero también con un alto valor predictivo negativo en caso que tenga un realce de más del 75%. Y la resonancia con un protocolo para evaluar reserva contráctil mostró ser algo específico, con alta especificidad y con alto valor predictivo positivo. Y tal es así que los autores terminan proponiendo un protocolo en el cual se evalúe, en primer punto, si existe realce tardío. En caso de existir realce tardío que ocupe más del 50% de la pared, se asume que el miocardio no es viable, a diferencia de que si ocupa menos del 50%, y en ese caso aplicar un protocolo de dobutamina a bajas dosis para evaluar la reserva contráctil, y si realmente es así, asumimos que el miocardio es viable. En caso de que no exista realce en ese segmento disinérgico, podemos no utilizar la dobutamina a dosis baja con un muy buen rendimiento diagnóstico. Ahora bien, esto es interesante, es una herramienta poderosa. Existen otras herramientas también para evaluar viabilidad en estos pacientes con insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica de fondo. Y de hecho, lo que nos termina pasando hoy en día, que la evidencia que soporta si debemos hacer viabilidad a todos los pacientes o no es muy débil. La indicación, de acuerdo a las guías europeas, es una indicación débil de tipo 2B, buscar viabilidad. Y bueno, como mencionaban recién, se publicó hace menos de un mes este trabajo de seguimiento 10 años del Stitch Viabilidad, en la cual muestra que si bien los pacientes que se operan andan mejor, la viabilidad no ayuda a predecir si van a responder o no al tratamiento de revascularización. Mostró también que los pacientes que tienen viabilidad mejoran la FEVI, pero esa mejoría de la FEVI no se traduce en una mejoría de la sobrevida. Es un estudio que obviamente tiene limitaciones, algunas de las cuales ya se analizaron. No pretendemos hacer una crítica del estudio, pero que sí queríamos preguntarle
y rememorar un poquito la pregunta que estaba inicialmente: ¿qué hacemos hoy en día con la viabilidad en estos pacientes? ¿La buscamos, no la buscamos? ¿Qué hacemos con estos resultados del Stitch a 10 años en cuanto a viabilidad? La viabilidad es uno de los elementos, un elemento más a considerar. Muy importante la fracción de eyección, que está muy deteriorada en este paciente, el grado de remodelado que tiene, esa insuficiencia mitral bastante compleja, que terminó en un reemplazo valvular. Eso tiene mucho peso, y quizás más peso que la viabilidad. La viabilidad es un elemento más. En estos pacientes a mí me parece que la viabilidad te ayuda mucho a definir, bueno, este paciente lo mando a trasplante. Si yo veo una escara gigante en toda la cara anterior, ese no lo voy a revascularizar y lo voy a mandar a trasplante. Por más que no haya evidencia, uno no va a revascularizar escara con la pretensión de que va a mejorar. Entonces, yo creo que acá en este paciente que tenía viabilidad, tenía 5 segmentos no viables, 12 viables, o sea que era un paciente que tenía viabilidad, pero la viabilidad es un elemento. La difusión, el remodelado, la IM, eso tiene mucho peso. Entonces, una cosita más a considerar: la edad, el grado de la posibilidad de revascularización completa, muy importante. Este tiene una lesión óptima, tronco. O sea que no es el único elemento a considerar. El mejor método dentro de la resonancia, realce más dobutamina, lo usamos poco, a bajas dosis, es seguro, no llegamos al umbral de isquemia y te da mucha especificidad. O sea que yo creo que si este paciente tenía respuesta de dobutamina, uno va más, con más ganas a la revascularización. Y después yo creo que estos pacientes son pacientes un poco para tener una sensación de aliento. Este es un paciente muy grave, es un paciente que tiene 70% de mortalidad 10 años, y con los trasplantes tampoco en nuestra región les va tan bien a los trasplantes. O sea que estábamos frente a un paciente muy, muy grave, y yo creo que uno trata de hacer lo más posible. No hay resincronizador en Uruguay por su sistema de salud. Bueno, son limitaciones que escapan a nosotros, ¿no? Hay, pero no nos dejan usarlo. Exactamente, no les dejan usar. De todos modos, a Panza es como que nos agarraríamos de los pelos con Panza, porque él publica esto, seguimiento a 10 años, sabiendo que es un estudio muy heterogéneo, cuyos métodos de diagnóstico de la viabilidad son muy cuestionables, solo un 30% más o menos están estandarizados. O sea, el Stitch en realidad es un estudio que no ayuda demasiado para pronosticar estos pacientes, y quedó muy a la lejanía de lo que es la realidad de lo que estamos haciendo ahora como medicina, ¿no? O sea que está bien, me parece que no va a determinar el Stitch a 10 años no va a determinar la conducta que nosotros hacemos en insuficiencia cardíaca. O sea, consideramos otros factores, como dijo Diego. Por eso lo que publicó Panza ahora, no sé si salió como boom, bueno, publicó los resultados, pero es un estudio extremadamente criticado, o sea, desde la metodología hasta los medios que usaron para los pocos pacientes que le hicieron viabilidad. O sea, esos pocos pacientes que tienen viabilidad, ¿cómo la hiciste? ¿Cuáles son los estándares? Y cada uno de los grupos tomaron parámetros diferentes para determinarla. Ni siquiera describieron los segmentos, nada. O sea que los resultados no son concluyentes lo que tiene publicado Panza, es por lo menos en mi visión. Los invitamos a todos, porque Panza viene al precongreso del Hospital Italiano. O sea que va a presentar esto, le vamos a preguntar, así que si cualquiera que tenga una duda y quiera hablar con el doctor Panza, que nos explique esto de la viabilidad, están invitados en el precongreso de octubre. Bueno, yo lamento que tengamos que cortar la mesa, porque obviamente es un tema apasionante, un tema apasionante, pero tenemos que cortar por motivos de tiempo. Creo que hemos disfrutado de la mesa, las presentaciones y el caso clínico, y ojalá que la jornada esta tenga el nivel que tuvo esta mesa. Y creo que me tengo fe para que la podamos superar. Muchas gracias a todos.